que es el teatro para nosotros, pues es nuestra vida, un poco, bastante, ¿no? Yo desde que era muy jovencita y empecé a ser actriz y a ganarme la vida como actriz, siempre sentí que el teatro era mi lugar. Se abre el telón, estás con tus compañeros, tu historia, tu público, no hay nadie que te dice corte. Así que el teatro para mí es un espacio de más libertad. Me gusta mucho compartir y como tú decías, yo comparto y ellos también, y hablamos de cosas de nuestra vida. Trabajamos la energía y la necesidad de estar en el escenario para contar algo. La necesidad. Si no hay necesidad, no hay vida en el escenario. Me gustan especialmente las técnicas de Michael Chekhov y en eso es en lo que, digamos, en lo que baso mis talleres y de ahí creciendo hacia muchos lugares, ¿no? Porque ser actor no es algo muy abierto y que tiene mucho que ver con el inconsciente y con cómo es cada uno, ¿no? En estos talleres los actores somos personas muy emocionales y muy sensibles y bueno, nos cogemos mucho cariño. En general me voy con alegría de las cosas que han florecido, ¿no? Y siempre con ganas de volver y muy contenta de haber conocido a Antonio, que me trae aquí y me encanta. Me tratan como una reina. ¿Verdad? Sí. Porque eres una reina. Sí. Y tienes que venir más. Gracias, Tony. Ya sabes que me encanta vivir a total, ya lo sabes. Me encanta. Y nos van pasando cosas, ¿verdad? Sí. Nos van pasando cosas. Y nos contamos. Sí.